Así que sin más dilación, vamos a entrar ya en esa entrevista. Vamos a preguntarle, pues después de alguna manera de centrar ese tema, es decir, hasta ahora hemos tenido tres cometas o tres cuerpos que han llegado. El primero fue Oumuamua, 2017, el segundo fue Borisov en 2019 y ahora, en julio de este año, el día 1 de julio, pues el Tracy Atlas, precisamente se llama así, Tracy Atlas, porque es el tercer objeto interestelar y que además ha sido pues detectado por primera vez por los telescopios de la red Atlas, que están precisamente visualizando el cielo en todo momento. Así que vamos con la primera pregunta, después de saludar al doctor Loeb, en la cual le preguntamos qué características de Tracy Atlas le parecen más desconcertantes en comparación con los cometas del Sistema Solar, así como los otros objetos interestelares anteriormente detectados y que podrían revelar sobre su lugar de origen en la galaxia y también posiblemente su edad. Aspectos que, como la trayectoria y como esa forma que tiene incluso de moverse, pues nos hacen ver que puede ser que haya una probabilidad de que esto no sea natural. Por lo tanto, ¿cuál es su opinión sobre estos aspectos, doctor Loeb? Es un placer atenderos. Este objeto, 3.1 Atlas, fue descubierto el 1 de julio de 2025. Es muy diferente del primero, Oumuamua, que fue descubierto en 2017, en el que no se detectó evaporaciones como en los cometas, ni gas, ni polvo a su alrededor. Sin embargo, se dijo que al exhibir una aceleración no gravitacional, algo lo empujaba, y esa misteriosa fuerza no estaba clara porque, por lo general, se recibe el impulso de un cohete. Además, tenía una geometría muy extraña. Era plano, como una tortita, y tenía aproximadamente 100 metros. Borisov fue el segundo objeto detectado. Era como un cometa normal, familiar. No hay nada realmente espectacular al respecto. Solo, imagínense, una de las rocas heladas del exterior del sistema solar siendo expulsada debido al paso de alguna estrella. Ese es el tipo de objeto que parecía ser Borisov, un cometa nada inusual. Sin embargo, Tracy Atlas es inusual por diferentes motivos, incluso más que un Oumuamua. En primer lugar, la cantidad de luz reflejada. Según la medición de la luz reflejada hecha por el observatorio SPHEREX, se infiere que su diámetro es de unos 46 kilómetros. If most of the light is reflected from the solid surface of that object. And that implies an object that is a million times... Si la mayor parte de la luz es reflejada desde la superficie sólida de ese objeto, esto implica que estamos ante un objeto que es 1 millón de veces más grande y más masivo que Borisov o Oumuamua. Suena extraño que de repente te encuentres con una roca gigante que sea 1 millón de veces más masiva que estos dos objetos, porque deberíamos haber visto 1 millón de objetos más pequeños antes. Y no vimos 1 millón, solo vimos 2. Y de repente, uno gigante. Esto no tiene sentido. Además, no hay suficiente material rocoso en el espacio interestelar para proporcionar una masa tan gigante. Se esperaría que una roca tan gigante apareciera una vez cada 100.000 años, según mis cálculos. Aunque en cualquier caso, no sabemos si el objeto es tan grande, porque también podría deberse a una nube de polvo y a la dispersión de la luz solar cerca de él. Y quizá el objeto en sí sea mucho más pequeño. Podría medir menos de 1 kilómetro. Lo sabremos el 3 de octubre, porque pasará muy cerca de Marte, a 29 millones de kilómetros. Y tenemos una cámara a bordo del orbitador de reconocimiento de Marte que podría tomar una imagen de alta resolución de Tracy Atlas, con una resolución de 30 kilómetros por píxel. Si observamos las imágenes centrales, deberíamos poder determinar cuánta luz refleja el objeto en comparación con su entorno. Así que no necesitamos esperar mucho, solo unas pocas semanas y con suerte lo sabremos. So that we don't need to wait a lot, just a few weeks, and we will know, hopefully. The other unusual property of 3I Atlas is that it comes exactly in the plane of the planets around the sun, within 5 degrees. And la otra propiedad inusual de Tracy Atlas es que se encuentra exactamente en el plano de los planetas alrededor del Sol, con una diferencia de tan solo 5 grados. Y la probabilidad de que eso ocurra al azar es de 1 en 500, más o menos. Por alguna razón,
apareció exactamente en el mismo plano que los planetas. Y la única razón posible es que se trata de un objeto artificial, que no tiene nada que ver con rocas del espacio interestelar. Tiene una trayectoria diseñada por algún tipo de inteligencia para aproximarse a los planetas. Además de a Marte, que se aproximará el 13 de octubre, se acercará a Júpiter el 16 de marzo de 2026. Así que podemos usar otra de las sondas, la sonda Juno, para explorar un poco. Now, in terms of what we see around it, actually, just over the past few days, it was reported, people who took images of it are reporting that it became green. It used to be red initially, and now it's turning. Pero el hecho es que se acerca tanto a los planetas y se encuentra en el plano de esos planetas, ese hecho es muy inusual. Si ahora hablamos de lo que vemos a su alrededor, la gente que se está dedicando a tomar fotografías de este objeto, imágenes de él, están reportando que se ha vuelto de color verde. Al principio era rojo y ahora es de un verde impresionante. Y luego se ha visto una nube de gas alrededor. Cuando se tomaron los datos no había mucho polvo, pero no vimos una cola. Una cola clara detrás. Ahora está desarrollando una pequeña cola. Pero antes, por ejemplo, el telescopio espacial Hubble no mostró ninguna coma detrás, que suele ser algo de polvo que está siendo empujado por la luz solar. Así que la presión de la radiación solar lo está empujando y creando una nube de polvo. No vimos eso en julio o en agosto, hasta finales de agosto. Fue a finales de agosto cuando empezamos a ver algo. Pero entonces lo que se vio fue una gran nube que se extendía a 350.000 kilómetros a la redonda, compuesta principalmente de dióxido de carbono, alrededor del 85% en masa. Además de eso, tenemos alrededor del 9% de monóxido de carbono y un pequeño porcentaje, el restante, es vapor de agua. Así que no es un cometa rico en agua, como pensaban los expertos. De alguna manera libera dióxido de carbono, no sabemos por qué. Y luego se detectó con el Gran Telescopio de Chile que también libera cianuro, con un aumento muy brusco con el tiempo a medida que se acerca al Sol de la liberación de cianuro. And most interestingly, nickel without iron. So usually in comets you see both nickel and iron with similar quantities. Y lo más interesante, presenta níquel sin hierro. Por lo general, en los cometas se observa níquel y hierro en cantidades similares. El único lugar donde no se ve una cantidad similar es al fabricar aleaciones de níquel para la industria. Como sabemos, cuando usamos aleaciones de níquel para naves espaciales, por ejemplo, extraemos el hierro para hacer del níquel un buen material. Esto nos otorga una superficie sólida que usamos con fines industriales. Así que es algo que no vemos en la naturaleza y, sin embargo, el objeto se muestra simplemente níquel sin hierro en su nube de gas. La pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Es eso una firma tecnológica que estamos viendo? ¿Es una evaporación de la cara exterior del objeto o algo que viene de su interior? Sea como sea, es inusual. Y lo bueno de esto es que el objeto se acerca a nosotros cada vez más. Oumuamua se descubrió cuando comenzó a salir del sistema solar. Pero aquí tenemos la posibilidad de observarlo en los próximos 2 meses. El 29 de octubre se acercará mucho al Sol, aunque desafortunadamente no podremos observarlo desde la Tierra. Llegará a su punto más cercano al Sol el 29 de octubre y la Tierra estará en el lado opuesto. Quizás eso también fue pensado para que no podamos observarlo desde la Tierra, pero si realiza alguna maniobra o si libera pequeñas ondas, eso sería extremadamente interesante y la bolsa podría desplomarse si eso sucede. Di instrucciones al equipo de investigación que trabaja conmigo en el proyecto Galileo para usar nuestros observatorios. Podemos monitorizar el cielo en 3 ubicaciones en ese momento y verificar si hay alguna actividad inusual en ese momento, aproximadamente a la hora de su llegada cerca del Sol. Y justo saber que hay que estar atentos a cualquier cosa inusual. Así que sugiero que estemos atentos al tema y veamos qué hace, porque hasta ahora está haciendo cosas inusuales para un cometa. Because so far it's doing things that are unusual, anomaly.
Doctor Loeb, ¿cómo interpretaría la actividad cometaria detectada por el telescopio? De alguna manera, si lo que el satélite TESS, satélite de sondeo de exoplanetas en tránsito a 6,4 unidades astronómicas del Sol, mucho antes del perihelio, pudo detectar, ¿podría indicar una fuente de energía interna no convencional? ¿Podría esto ser un indicio de que este cometa sea una estructura tecnológica diseñada para simular las características de un cometa y evitar así su detección directa? Sí, eso es muy interesante. De hecho, la historia sigue. Hoy ha salido un informe no solo del equipo que antes he mencionado, sino también del equipo del Atlas. Y eso es mucho mejor. El telescopio Atlas fue el que lo descubrió. Si observa los datos del mismo telescopio y tienen datos desde el 28 de marzo, según lo que han publicado hoy, los datos muestran que TESS Atlas estuvo activo desde dicha fecha. De hecho, los datos del área de la sección transversal del brillo de la luz solar a su alrededor comenzaron en marzo, cuando lo observaban al principio. Este área de la sección transversal aumentó a medida que el objeto se acercaba al Sol con una relación inversa a su distancia, a la potencia de 3,9, un aumento muy pronunciado. Y eso continuó hasta que se acercó al Sol a una distancia de 3,2 veces la separación entre el Sol y la Tierra. Y después de eso, la sección transversal aumentó mucho más lentamente. No está claro por qué. Intentaron explicar que tal vez al principio era mayoritariamente por el polvo, cuando estaba lejos del Sol, que reflejaba la luz solar. Pero luego, al acercarse más al Sol, a unas cuantas veces la distancia entre el Sol y la Tierra, lo que podemos ver es principalmente hielo evaporándose de la superficie, gránulos de hielo. That was reflecting sunlight, and then when it got closer to the sun, within a few times the Earth-Sun separation. Algo asombroso que ni siquiera mencioné es que por la fecha de la imagen del telescopio espacial Hubble podemos ver que fue tomada el 21 de julio y se ve un brillo de luz solar reflejada delante del objeto, una larga cola delante del lugar, en lugar de detrás. No era una cola, sino una anticola, algo que va delante del objeto hacia el Sol, por el lado que mira al Sol. El resplandor era más extenso por delante que por detrás, y cuando se publicó esta imagen del telescopio espacial Hubble, hubo muchos comentarios de expertos que decían: ¿ves? Es un cometa. Pero lo que pasaron por alto fue la dirección del movimiento. And you know, when this image was released from the Hubble Space Telescope, a lot of comet experts said, "You see, it's a comet." Estás viendo algo que parece la cola de un cometa, pero en realidad está delante del objeto, en la dirección del Sol. Es algo que nunca se había visto antes. Entonces dije, ¿qué quieres decir con que es un cometa? Eso es una anticola, opuesta al sentido al que esperas que vaya la cola. Hoy presenté un nuevo artículo que intenta explicarlo, porque la física de cómo se obtiene una estela de mayor extensión delante del objeto que detrás tiene que ser explicada. Así que escribí un artículo intentando explicarlo hoy. Por cierto, cada uno o 2 días publico actualizaciones en medium.com. Todavía no he resumido este nuevo artículo, pero eso lo haré para mi próximo ensayo. Hoy hablé sobre el hecho de que se haya vuelto verde, y alguien comentó algo así como: «Oh, son hombrecitos verdes», pero no entendemos por qué se está poniendo verde ahora mismo, y tal vez lo entendamos más adelante. Doctor Loeb, ¿cree que TESS Atlas podría ser parte de una población más amplia de objetos interestelares diseñados para explorar sistemas estelares? ¿Qué patrones deberíamos buscar en futuros visitantes? Sí, definitivamente podría serlo. La pregunta es, quiero decir, ¿tendremos visitas como la de Borisov, que son solo rocas de hielo? Borisov parecía un cometa familiar. Pero siempre que vemos algo extraño, incluso si es de origen natural, podemos aprender algo nuevo.
Así que digo que consigamos la mayor cantidad de datos posibles, porque cuando se tienen muchos datos, los expertos no pueden ocultarlos bajo la alfombra del pensamiento tradicional. Es bueno tener muchos datos porque, si hay anomalías, tal vez encontremos algo nuevo. En particular, podría ser que algunos de los objetos sean tecnológicos, y simplemente no sabemos cuántas civilizaciones extraterrestres hay ni cómo de cerca están de nosotros. Pensamos que si no detectamos ninguna señal de radio, tal vez no existan, pero eso no es cierto. En primer lugar, la tecnología de radio es muy antigua. En segundo lugar, si esperas en casa una llamada telefónica, es posible que nadie te llame. ¿Por qué alguien tendría que llamarte? Quizás te creas tan importante más de lo que eres si piensas que la gente te llamará sin motivo. Y luego, por supuesto, el otro enfoque es buscar un paquete en nuestro buzón o alguna pelota de tenis que tiró el vecino a nuestro patio trasero. Si hay un residente en nuestras calles cósmicas, porque vemos muchas casas similares a la nuestra, análogas, si hay un residente, este podría aparecer en nuestro patio trasero, sin previo aviso. Una estrategia para evitar a los depredadores es que no necesitas demostrar que estás ahí. Y también seguimos pensando que somos muy importantes. Creo que esa es la razón. Probablemente no les importemos, o que en caso de que les importemos, aparecerán sin que podamos reconocerlos o verlos con antelación, porque tienen tecnologías mucho más sofisticadas de las que poseemos. ¿Qué tipo de datos o instrumentos serían necesarios para descartar definitivamente la hipótesis de origen artificial o natural? ¿Hay alguna misión propuesta para estudiarlo más de cerca? Con respecto a 3 y Atlas, simplemente no tenemos la posibilidad de enviar un cohete desde la Tierra que pueda interceptarlo, debido a que se mueve demasiado rápido. Se podría estar moviendo a 98 km por segundo con respecto a la Tierra al pasar cerca del Sol, lo que es 3 veces más rápido que nuestro cohete más veloz. Pero podemos, como mencioné, observarlo con un satélite de alta resolución cerca de Marte. Podemos observarlo con la sonda espacial Juno, cerca de Júpiter. Y de hecho, la congresista Ana Paulina Luna me llamó por teléfono y se ofreció a escribir una carta al director de la NASA, Sean Duffy, animando a la NASA a utilizar todas sus sondas disponibles para analizar 3 y Atlas. Le estoy agradecido por hacerlo. Fue después de un artículo que escribieron al respecto. Mi estimación es que dentro de un mes o 2 tendremos suficientes datos para poder determinar si es natural. Inventé la escala que ahora se llama escala de Loeb, donde el 0 representa un objeto natural y el 10 significa un objeto artificial que podría representar una amenaza para la humanidad. Ahora mismo le daría un 4, pero también ya hay 2 artículos sobre la escala de Loeb, cuantificándola. Deberíamos ver si los datos de los próximos meses son como lo que esperas de un cometa, un objeto natural, y tal vez le baje el rango, quizá a un 2 o menos, porque todavía está la cuestión de por qué la trayectoria especial se alinea tan bien con los planetas. Pero si resulta ser tecnológico, el rango subirá a 10, y por supuesto, entonces la pregunta será, ¿cómo deberíamos responder? Es como un visitante en nuestro patio y podría entrar por la puerta principal, así que deberíamos responder con prontitud. No podemos permitirnos el lujo de esperar mucho tiempo, como en el caso de obtener una señal de radio desde miles de años luz de distancia. Interesantísimo esa escala Loeb que permite precisamente establecer desde el objeto natural al objeto posiblemente artificial. A continuación queremos saber cómo afecta la gran velocidad hiperbólica al análisis de su masa, densidad y posible estructura interna. ¿Podría llegar a determinarse si este objeto contiene huecos o compartimentos? Es una excelente pregunta. La masa no influye en cómo la velocidad de un cuerpo se comporta ante la gravedad. Según fue establecido originalmente por Galileo Galilei, se llama principio de equivalencia.
Todos los objetos responden de la misma manera bajo la gravedad, por lo que no se puede distinguir la masa de un objeto a partir de su forma de responder en cierta medida a la gravedad, en este caso la gravedad del Sol. Así que no conocemos la masa, lo que podemos inferir es el tamaño. Si es hueco o no, eso es más difícil de averiguar. De hecho, escribí un ensayo sobre eso en Medium.com, donde publico mis ensayos. ¿Cómo determinar la masa de tal objeto? Una forma de hacerlo es si te acercas con una sonda o una nave espacial. El efecto gravitacional del objeto sobre la nave se puede medir desde la Tierra, porque si te comunicas con la nave, puedes saber cuánto se desvía por la gravedad cuando se acerca al objeto. También he considerado, si no tenemos una nave de intercepción, contando con los instrumentos que tenemos actualmente, si se puede detectar la masa del objeto en el espacio. La respuesta es no. Causará muy poco empuje sobre Marte cuando se acerque al planeta y no podremos medir ese empuje. Si una nave espacial pasara cerca, definitivamente podríamos calcularlo. Desafortunadamente, no tenemos tal misión, así que tal vez en el futuro podamos diseñar un interceptor que nos pueda acercar a un objeto como TRES y Atlas para medir su masa y determinar si es hueco o no. Es seguramente una de las cuestiones más interesantes, doctor Loes, que podemos saber. La siguiente pregunta sería, ¿qué lección podemos extraer de TRES y Atlas para mejorar la detección temprana de objetos interestelares? ¿Deberíamos rediseñar nuestros algoritmos de búsqueda? ¿Qué echa en falta que pudiera hacerse que no se esté realizando en la actualidad? Bueno, en realidad está el Observatorio Rubin de Chile, el cual aumentará la tasa de detección en un factor de 100 en comparación con el pasado, porque es un telescopio mucho más grande, de 8,4 metros de diámetro, comparado con el medio metro del Atlas. Probablemente pueda detectar un nuevo objeto interestelar cada pocos meses. Esa es la expectativa. Así que esto es muy bueno. Pero eso es solo en el cielo austral, porque está en Chile. Necesitamos un sistema similar instrumentado en el cielo del norte. Y creo que al final lo que nos interesa es poner sensores e interceptores en el espacio, alrededor del Sol, para que si detectamos un objeto inusual como el TRES y Atlas, ya tengamos una nave espacial que pueda acercarse mucho para tomar una foto de cerca. Porque una foto vale más que 1000 palabras. Si pensamos en la fotografía de un objeto, podemos distinguir inmediatamente si es una roca o una nave espacial. ¿Qué opina sobre la postura de cierta parte de la comunidad científica que descarta hipótesis no convencionales más por prejuicios que por lógica? ¿Cómo cree que se puede equilibrar el escepticismo con la apertura intelectual en casos tan especiales como este, con el caso del TRES y Atlas? Bueno, yo creo que en la ciencia es un gran privilegio mantener la curiosidad infantil. Lo que se encuentra es que muchos científicos y profesionales en ejercicio están perdiendo su curiosidad porque quieren presumir. No quieren equivocarse, quieren mantener su estatus. No se arriesgan, no consideran las posibilidades que van más allá del conocimiento actual porque existe el riesgo de que esa posibilidad resulte errónea. Y debido a eso, hay menos innovación y menos toma de riesgo. Pero el problema va más allá, porque hay grupos de científicos que ridiculizan y atacan personalmente a cualquiera que intente desviarse del camino trillado. Y eso es malo, porque los jóvenes lo ven, y por eso deciden no arriesgar sus perspectivas laborales. Así que a los jóvenes, que suelen pensar de forma innovadora, se les desanima a pensar de esta forma. Y esto es muy malo. Quizá por eso no tenemos tantos descubrimientos ahora por década, comparado con lo que sucedió en la física hace 100 años. Hay muchos más científicos ahora, pero el progreso es más lento. Y una de las razones es que existe cierta presión social y muchos supuestos expertos insisten en saber la respuesta sin obtener pruebas, lo cual es lamentable, porque la corriente principal de ese grupo de expertos muy a menudo solicita la inversión de miles de millones de dólares. Tenemos ejemplos de eso.
Buscamos la materia oscura, cuyo candidato más probable son estas partículas supersimétricas ligeras, invirtiendo 10 billones de dólares en el gran colisionador de hadrones. Y adivinen qué, no encontró nada, no encontramos materia oscura, lo que buscan la mayoría de las universidades, y tampoco encontramos supersimetría. En muchas ocasiones, la corriente principal de los expertos termina equivocándose. Gastamos miles de millones de dólares en lo que dicen, pero no encontramos nada. Y por supuesto, esto es parte de la ciencia porque buscamos a ciegas, pero lo que quiero decir es que deberíamos diversificar el portfolio. No todos deberían hacer lo mismo. Actualmente somos la corriente principal de la microbiología que busca microbios y estamos dispuestos a invertir más de 10.000 millones de dólares en la búsqueda de microbios, pero piénsenlo. Mirar por la ventana de su casa e intentar encontrar microbios en las casas de la calle es muy difícil. Por eso cuesta más de 10.000 millones de dólares. Las señales que detectas podrían ser no concluyentes. Y mi punto es que si hay un residente ahí fuera, ese residente podría lanzar una pelota de tenis que encontrarás en tu patio, o aparecer frente a tu puerta, o podría hacer algún proyecto de construcción en su patio que puedas ver desde lejos. Así que incluso si los residentes son gente como nosotros, o entidades inteligentes que sean mucho más raras que los microbios, podría ser aún más fácil detectarlos. Y para la ciencia común, insistir y ridiculizar la búsqueda de inteligencia mientras destinan todo el dinero o la financiación federal, esos miles de millones de dólares, para la detección de microbios, es simplemente imprudente y demuestra falta de pensamiento. Diría que demuestra que el sentido común no es común en el ámbito académico. Deberíamos cubrir nuestras apuestas e invertir niveles similares de financiación, miles de millones de dólares en la búsqueda de microbios, así como en la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ese es mi punto de vista, y creo que el público también está de acuerdo. Que los académicos hagan algo diferente a esto es simplemente inapropiado. No tiene sentido. Do something different is just inappropriate. It doesn't make sense. Tenemos que decir, doctor Loeb, que estamos totalmente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Finalmente, queremos que, si es posible, conocer cómo ha avanzado la investigación de los restos recogidos por usted en el Océano Pacífico, también de origen interestelar, como ya le entrevistamos hace un tiempo, cuando precisamente acababa de recoger en esa expedición con aquellos imanes, esas esférulas que usted sacó del fondo del mar y que luego empezaron a dar muchos resultados. ¿A qué conclusiones ha llegado tras su estudio? So we retrieved the molten droplets, tiny spherules. Pues recuperamos esas gotas fundidas, unas esferas diminutas de material meteorítico, y de ellas, de 850, aproximadamente el 10% mostró una composición química inusual, que no se parece a ningún material del sistema solar reportado anteriormente. Y por ejemplo, elementos como el berilio, el lantano o el uranio eran hasta 1000 veces más abundantes que en los materiales del sistema solar. A estos les llamamos esférulas Belau. Entonces, ahora estamos revisando isótopos para determinar si el material provino de fuera del sistema solar, que fue un meteorito, un objeto que colisionó con la Tierra a velocidades muy altas, y esto indicaría que provenía de fuera del sistema solar. Y espero tener otra expedición donde recuperaremos fragmentos más grandes de material que puedan dar pistas sobre la naturaleza del objeto progenitor. Porque en estas pequeñas piezas que encontramos, que eran de menos de 1 milímetro, se perdieron muchos elementos volátiles durante la explosión. Así que esperamos volver y recuperar objetos más grandes. Habrá un documental de Netflix que mostrará la expedición y con suerte saldrá en el 2026, dentro de medio año más o menos, y se podrán ver todos los detalles de la expedición. Doctor Loeb, ha sido un auténtico honor y un placer tenerle en el programa y le deseamos que continúe porque hace falta que haya más científicos como usted y que nos abran esa esperanza a que verdaderamente la ciencia avance. Muchísimas gracias, todo un honor tenerle en el último peldaño.
Muchas gracias por recibirme, las preguntas fueron excelentes y, por cierto, la mitad de mi ADN es español, el que proviene del lado materno. Y como suelo decir, es la mejor mitad. This is the better half.